Buen día, mi nombre es Sonia Elizabeth Ordóñez, soy estudiante de la carrera de Administración e Innovación de Empresas y este es un video para la clase de Mercadotecnia Internacional en el cual se responderán algunas preguntas con base a los capítulos 8, 12 y 13 del libro del texto. La primera pregunta es, Apple quiere introducir una nueva línea de iPhone adaptada para el mercado africano, porque es fundamental definir claramente el problema de investigación antes de diseñar las estrategias de entrada y cómo puede el criterio de autorreferencia afectar esta definición. Primero es crucial definir claramente el problema de investigación porque actúa como una brújula para todo el estudio. Y sin esta definición precisa, entonces lo que podría causar en Apple sería una recopilación de datos irrelevantes, perdiendo el tiempo en recursos e información que no contribuyen a la decisión. Malinterpretar los resultados, que es llevando las estrategias de entrada ineficaces o erróneas, no identificar las verdaderas oportunidades o desafíos. Por ejemplo, si el problema no está bien acotado, se pueden pasar por alto factores críticos del mercado africano y tomar decisiones basadas en suposiciones. Entonces, tenemos un ejemplo de que si Apple piensa que los consumidores africanos priorizan la cámara del iPhone, como lo hacen en Estados Unidos, pero en realidad lo que valoran más es la duración de la batería por los problemas de electricidad que pueden haber en esa zona. Entonces, estarían diseñando mal su estrategia. Ahora, con respecto a la afectación del criterio de autorreferencia, puede haber suposiciones sobre el mercado africano, que se refiere a que Apple podría suponer que las preferencias y el comportamiento de compra de los consumidores africanos son similares a los de los mercados estadounidenses, sin realizar una investigación profunda. Pueden ignorar factores culturales socioeconómicos únicos. Y por último, puede haber un sesgo en la formulación de preguntas. Entonces, para mitigar el criterio de autorreferencia, Apple lo que debería es involucrar al personal local en la definición del problema, realizar estudios exploratorios exhaustivos y completar un enfoque de mente abierta para entender el contexto africano sin prejuicios. La segunda pregunta es, ¿qué desafíos se enfrenta Apple al intentar utilizar datos secundarios disponibles públicamente para analizar el mercado de computadoras portátiles en países como Nigeria o Bolivia? Entonces tenemos que hay una disponibilidad y accesibilidad. Dentro de esto está la escasez de datos. Por ejemplo, en muchos mercados en desarrollo, los datos secundarios desarrollados sobre los segmentos de mercado específicos, como computadoras portátiles, los patrones de consumo o preferencias de marca pueden ser escasos o inexistentes, especialmente en las zonas rurales. Puede haber una confiabilidad y precisión donde hay fuentes dudosas o información desactualizada. Por ejemplo, los datos pueden estar obsoletos debido a la rapidez con la que cambian los mercados tecnológicos y las economías en desarrollo. Tenemos lo que es la relevancia, en donde están demasiados agregados, que a esto se refiere, los datos secundarios no son a nivel macro, o sea, nacional o regional, y pueden no ofrecer un nivel de granularidad necesario para las decisiones específicas para la empresa Apple. Por ejemplo, las preferencias de marca, características deseadas en computadoras portátiles y otros elementos. Y no responden a preguntas específicas, que son los datos existentes que no abordan directamente las preguntas de investigación de Apple sobre el mercado de las computadoras. Puede haber un sesgo en donde los datos pueden tener un sesgo inherente si fueron recolectados con un propósito diferente o por una entidad o intereses particulares. Por ejemplo, podríamos tener que si Apple busca datos sobre el uso de laptops en Nigeria y solo encuentra estadísticas de hace 10 años, no podrá tomar decisiones actuales sobre la inversión. Como pregunta 3 tenemos, Apple desea estudiar el crecimiento de las ventas de Mac en Europa del Este. ¿Qué tipos de fuentes de datos secundarios
podrían emplearse y cómo se puede evaluar su confiabilidad y validez para tomar decisiones acertadas. Entonces tenemos varios puntos aquí, como las fuentes gubernamentales, como las oficinas de estadística, las que proporcionan datos demográficos, económicos, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, el comercio exterior, bancos centrales, donde hay informes económicos, tipos de cambio de la moneda, ministerios de tecnología o de comunicaciones. Tenemos lo que están las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, em, la Unión Europea, entre otros. Están las asociaciones comerciales y cámaras de comercio, las empresas de investigación de mercado especializadas y las bases de datos en línea y agregadores de noticias. Ahora, para la evaluación y confiabilidad de la confiabilidad y validez, hay puntos importantes como son verificar la fecha de la publicación de la información que se está revisando, revisar la metodología de la recolección y evaluar el prestigio de la institución que emite esos datos. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, usar un informe de ventas de lácteos de Euromentor, que es una página especializada para recolectar este tipo de datos. Y con estos mismos datos del último año sería más confiable que usar un blog de una fuente que no tenga una cita. Ahora vamos con la cuarta pregunta. Si Apple quiere investigar las razones por las que los consumidores en Brasil prefieren Android sobre iPhone, ¿qué métodos de investigación cuantitativos y cualitativos podrían emplearse para obtener datos relevantes profundos? Dentro de los métodos cuantitativos, pueden haber encuestas con preguntas cerradas sobre el precio, características y nivel de satisfacción. Y el análisis de datos de ventas tienen análisis de datos de ventas tanto en tiendas físicas como en línea. Ahora, si hablamos de los métodos cualitativos, podemos hacer grupos focales con jóvenes brasileños para explorar su percepción acerca de la marca y las entrevistas profundas para entender las razones culturales o económicas detrás de sus elecciones. Como quinta pregunta tenemos, Apple desea realizar una encuesta sobre la percepción de las MacBooks en zonas rurales de América Latina. ¿Qué problemas relacionados con el muestreo multicultural podrían surgir en este tipo de investigación? Entonces, aquí tenemos que el marco del muestreo inadecuado e inexistente podría tener dos puntos, la falta de listas y el acceso limitado. Por ejemplo, en algunas zonas rurales pueden ser difíciles de acceder geográficamente o por problemas de seguridad. Tenemos los problemas de idioma y dialecto, como las barreras lingüísticas o las matices culturales. Dentro de las barreras lingüísticas se podría decir que aunque el español sea el idioma principal en América Latina, en las zonas rurales pueden haber poblaciones indígenas que hablan diferentes dialectos o idiomas que requieren de un traductor especializado. Luego están los niveles educativos y de alfabetización variables, que están la comprensión de las preguntas, los formatos de la encuesta. Por ejemplo, en los formatos de la encuesta, puede ser que algunas que sean escritas no pueden ser viables para las poblaciones con baja alfabetización, requiriendo encuestadores que lean las preguntas por ellos. Y luego están los sesgos culturales en las respuestas que están como la deshabilidad social, que esto se refiere a los encuestados pueden dar respuestas que creen que son socialmente aceptables o que el encuestador desea escuchar en lugar de sus verdaderas opiniones. Están los conceptos de privacidad y la familiaridad con la tecnología. Por último, tenemos lo que es la infraestructura limitada, que esto se refiere a la conectividad o a la falta de internet o conectividad deficiente, lo que dificulta las encuestas en línea. Y las telecomunicaciones en general, que es la cobertura telefónica que puede ser limitada, complicando las encuestas telefónicas. Continuando con la pregunta número 6, dice,
¿Cómo puede Apple aprovechar la investigación de mercados internacionales para adaptar su estrategia de ventas del iPhone en India, considerando factores culturales, económicos y tecnológicos? Considerando los siguientes factores, dentro de los factores culturales tenemos que puede afectarlos de manera en la que debe entender los valores familiares, aspiracionales y la influencia social del uso de la tecnología y diseñar campañas con rostros locales y festivales hindúes. Dentro de los factores económicos es necesario analizar el ingreso promedio y las preferencias de pago, ya sea de cuotas o prepagos, y ofrecer modelos más accesibles o versiones recortadas. Y como último factor tenemos los factores tecnológicos, que dentro de ellos está verificar la compatibilidad del iPhone con la infraestructura de las redes de ese país y considerar apps populares en India y adaptar su ecosistema a estos mismos dispositivos. Ahora vamos a pasar a las preguntas pertenecientes al capítulo 12. La pregunta número 7 nos dice, en su investigación anterior, refiriéndonos a la investigación de mercados que se hizo en la clase anterior, ¿cómo definió el problema de investigación? Si tuviera que aplicar el mismo estudio en un país con una cultura diferente, ¿qué aspectos del problema tendría que redefinir o adaptar? En la investigación de mercados que hicimos, el problema se definió como la investigación una base fue en base, perdón, a una tienda de herramientas eléctricas en línea. Esto tenía una oportunidad estratégica para expandirse en el mercado hondureño, pero también un desafío que requiere un análisis cuidadoso. El objetivo de este proyecto era evaluar si la expansión es viable desde un punto de vista administrativo y desde un punto de vista de investigación de mercados, si existe la demanda suficiente para mantener un crecimiento rentable. Esta expansión podría posicionar a la tienda como un actor clave en el mercado de herramientas eléctricas en línea si se planifica adecuadamente. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros aplicáramos esta investigación en un país con una cultura diferente? Tenemos que tomar aspectos como las preferencias de compra, si los clientes prefieren comprar en físico o en línea, los medios de comunicación más usados para conocer estos productos, la percepción de las marcas locales e internacionales, las normas legales y logísticas de comercio electrónico que hay en ese país, los canales de comunicación y marketing, las necesidades y usos de las herramientas y por último, el poder adquisitivo y accesibilidad de precio que pueden tener los clientes en esta zona. Ahora vamos a continuar con la pregunta 8 que dice, ¿qué dificultades enfrentó al momento de encontrar datos secundarios confiables en su investigación anterior? ¿Cree que estos problemas serían mayores o menores en un país con menos desarrollo institucional o digital? Bueno, las principales dificultades que encontramos fue que se dependió del Instituto Nacional de Estadística de Honduras para los datos poblacionales y considerando que la base de datos está desactualizada, además faltaron fuentes más completas sobre hábitos de compra en línea o comercio electrónico específico. Ahora, si consideramos si estos problemas serían mayores o menores en un país menos desarrollado, pues serían problemas mayores. En un país con menos desarrollo institucional o digital, estos problemas serían mayores ya que habría menor disponibilidad de base de datos oficiales, estudios de mercado y estadísticas confiables en línea. Además, este tipo de países suelen tener organismos gubernamentales con menor capacidad para recolectar, procesar, difundir estadísticas detalladas y, y actualizar a las mismas. Dentro de ellas están como los censos económicos, los datos de importación, exportación de categoría de productos, estadísticas de comercio electrónico. Siguiendo, vamos a la pregunta número 9, que nos dice qué fuentes de datos secundarios utilizó en su investigación pasada. Por ejemplo, informes, estadísticas oficiales, estudios académicos, y cuáles serían las equivalentes si se reaplicara su estudio en países como México, Colombia y España.
Basando nuestra investigación en Honduras, se utilizó fuentes como las del INE, el Instituto Nacional de Estadística de Honduras, estudios de Estatista, que es una página en donde hacen estudios de mercado y se pueden ver las estadísticas, y la información general sobre el comercio electrónico en Honduras, que se buscaron en páginas locales o diarios electrónicos. ¿Cuáles serían los equivalentes de esta información que se encontró en Honduras en otros países? Por ejemplo, en México sería el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En Colombia sería la DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Y en España sería el INE, que también se llama Instituto Nacional de Estadística, solo que sería en España. Ahora vamos con la pregunta número 10, que nos dice, ¿qué métodos utilizó en su investigación anterior si tuviera que repetir el estudio en un país extranjero? ¿Cambiaría el enfoque metodológico, ya sea cuantitativo o cualitativo, y por qué? Para la investigación de mercados, se utilizó dos tipos de investigación. La exploratoria, que era para obtención de datos primarios a partir de una encuesta piloto y una entrevista con un experto del rubro. Y esto nos ayuda a tener una visión más clara de los puntos más importantes a investigar. Para seguir con una investigación más rígida, nos dirigimos a una investigación descriptiva que nos permite seleccionar una investigación transversal simple. Ahora, ¿se tendría que cambiar? Sí. ¿Y por qué tendríamos que cambiarlo? Por ejemplo, si tomamos a un país con una infraestructura digital más sólida como España, el enfoque cuantitativo sería encuestas en líneas a gran escala y seguiría siendo muy viable y probablemente más eficiente debido a la alta penetración de Internet y la familiaridad con las encuestas digitales. Ahora, si nos vamos a un país donde no tiene tanto desarrollo digital como en las zonas de México o Colombia, en estos casos el enfoque sería puramente cuantitativo basado en encuestas online y podría enfrentar desafíos significativos en el muestreo y la representatividad. Siguiendo con la pregunta 11, en la investigación pasada, ¿cómo fue el proceso del muestreo? ¿Qué desafíos surgirían si tuvieran que aplicar el mismo muestreo en un país con gran diversidad cultural o con acceso limitado a Internet o transporte? Para la investigación pasada se utilizó una técnica de muestreo no probabilístico con reemplazo, concretamente uno de bola de nieve, que eso es lo que quiere decir que es una técnica de muestreo donde el investigador selecciona a una persona al azar en base al juicio del propio investigador y esta misma persona va a recomendar a la siguiente persona que uno tiene que entrevistar para ser encuestado y así sucesivamente. Entonces, considerando un país con una gran diversidad cultural, surgiría el desafío de que las preferencias pueden variar mucho entre las regiones o grupos étnicos. Por lo tanto, se necesitaría de un diseño de muestreo estratificado. Si hubiera acceso limitado a Internet o a transporte, la recolección de datos digitales no funcionaría bien, ya que se tendría que recurrir a encuestas presenciales o mixtas para que funcione de manera adecuada. Siguiendo con la pregunta 12, con base en su investigación anterior, ¿qué elementos podrían ser útiles si una empresa decidiera exportar el producto que se investigó y qué datos debería recolectar para apoyar una decisión de internacionalización? Los elementos útiles del estudio sería identificación de la demanda online. Por ejemplo, la investigación ya demostró que existe una demanda y una disposición a comprar herramientas eléctricas en línea en el mercado de Tegucigalpa. Y esto sugiere que el modelo de negocio online es viable para este tipo de productos. Luego tenemos lo que es la preferencia de marca, que es la investigación, es una investigación que proporciona una idea de qué tipo de herramientas son más buscadas y qué marcas tienen reconocimiento dentro del mercado.
Luego están los factores de decisión importantes para los clientes, como el precio, la calidad de la herramienta, el tiempo de envío, etc. Y los incentivos más atractivos que son un envío gratuito o descuentos en el mismo, la sensibilidad del precio y por último el conocimiento de la competencia local. Ahora tenemos elementos sutiles de la investigación anterior para la exportación. Para la exportación tenemos que tener en cuenta e investigar las normativas aduaneras fiscales del país al cual nosotros nos vamos a dirigir a exportar. Tenemos que investigar el entorno político y legal que se encuentra ese país, el entorno económico, los análisis de la competencia local, los hábitos digitales y de compra del consumidor extranjero, el entorno social, cultural y los costos logísticos y tiempos de entrega. Ahora vamos a continuar con con las preguntas del capítulo 13, el cual la 13 dice, ¿cómo podrían las alianzas estratégicas ayudar a Apple a adaptar el iPhone o la Mac a las necesidades culturales, legales o tecnológicas de un país específico como Arabia Saudita? Entonces tenemos tres componentes que está dentro de lo cultural, es acceder al conocimiento local sobre las costumbres, valores religiosos y normas que hayan dentro de Arabia Saudita. El segundo elemento sería la adaptación legal, que es cumplir con todas las regulaciones locales, como las relacionadas con la censura y la privacidad digital. Y por último, tenemos lo que es la adaptación tecnológica, que sería ajustar la tecnología a las infraestructuras locales dentro de ese país. La pregunta número 14 nos dice, Apple ha construido su imagen sobre la calidad de sus productos, como puede variar la percepción de calidad de un iPhone o una MacBook entre los consumidores de Alemania, de México y de Corea del Sur. ¿Y qué implicaciones tiene esto para las estrategias de mercadotecnia? Por ejemplo, en Alemania la percepción de calidad que tienen estas personas es el rendimiento técnico, la fiabilidad, la vida útil, la privacidad de datos y la eficiencia que puede haber dentro del teléfono. Entonces, las implicaciones de mercadotecnia que tienen que haber sería resaltar la ingeniería, la ingeniería interna, la seguridad y la durabilidad de la batería y el rendimiento que pueda tener este teléfono. Para México, la percepción de la calidad según su mercado sería el estatus social, el diseño, la innovación y la experiencia del usuario general, la rapidez de la interfaz y la facilidad del uso del teléfono, y la calidad de la cámara, que es normalmente dirigido hacia las redes sociales. Entonces, dentro de la mercadotecnia se tiene que tomar en cuenta el diseño estético, la experiencia del usuario para que sea bastante fluido y atractivo para ellos, y las capacidades de la cámara y el estatus asociado con la misma marca. En Corea del Sur, la percepción de calidad que tienen estas personas es que es un teléfono que indica la innovación de vanguardia, las características punteras, integración perfecta en el ecosistema digital, la velocidad y diseño minimalista. Entonces, las implicaciones mercadológicas que deben de tener para este país sería enfatizar en la innovación, las nuevas características, la integración con otros dispositivos de Apple. En todo el ecosistema se refiere a todas las aplicaciones que tengan que ver con la misma compañía y el rendimiento de las aplicaciones de alta demanda. Vamos ahora con la pregunta 15 que nos dice, suponga que Apple quiere introducir una nueva MacBook en el mercado de Arabia Saudita. ¿Qué aspectos legales, técnicos o culturales debería considerar para adaptar correctamente el producto? Dentro de los aspectos legales tenemos que deben haber un cumplimiento de normas de ciberseguridad y filtrado del contenido, así como la prohibición o regulación de ciertas aplicaciones o funciones, como por ejemplo el FaceTime esto se reguló en el pasado.
Tenemos también los aspectos técnicos que se deben evaluar en tres puntos. Por ejemplo, la compatibilidad con el teclado del idioma árabe, soporte para una escritura de derecha a izquierda y la adaptación de las redes sociales y el voltaje eléctrico que se está trabajando en este país. Y dentro de los aspectos culturales tenemos lo que es la publicidad, en la manera en que respete las normas religiosas y de género, y la preferencia por productos que permitan la privacidad y la seguridad digital. Ahora nos vamos a la pregunta 16 que dice, al introducir el iPhone en un nuevo mercado asiático, Apple encuentra resistencia debido a la preferencia por otras marcas locales. ¿Cómo puede la empresa resaltar los atributos del iPhone para superar esa resistencia cultural a la marca? Entonces tenemos aquí varios puntos, el cual el primero dice enfoque en la experiencia del usuario superior. Tenemos lo que es la fluidez y la facilidad de uso, que esto se refiere a resaltar la interfaz intuitiva de iOS, la velocidad y la ausencia de lag, algo que los competidores a veces luchan por igualar, especialmente en modelos de gama media. La integración del ecosistema, como demostrar que como el iPhone se integra perfectamente con otros dispositivos Apple, como el Mac, el iPad, el Apple Watch, el AirPod, y creando una experiencia unificada de alto valor para el usuario. Y el rendimiento de la cámara, que los consumidores asiáticos a menudo valoran la cámara de alta calidad para las redes sociales y la fotografía personal. Apple debe enfatizar las capacidades fotográficas y de video del iPhone, quizás para demostraciones locales. En el segundo punto tenemos lo que es la calidad y la durabilidad como inversión a largo plazo. Dentro de esto está la vida útil del dispositivo, que aquí es donde hay que resaltar que los iPhones tienen una vida útil más larga y reciben actualizaciones de software por más años que la mayoría de los dispositivos Android, lo que representa un mejor valor a largo plazo. Y tenemos lo que es la seguridad y privacidad, que esto es bastante importante, ya que esto nos dice que dentro de la cultura, las culturas asiáticas son muy privados, les gusta mucho la privacidad y esto es algo que ellos toman en cuenta para una calidad de este tipo de producto. Ahora tenemos lo que es el estatus y la aspiración, que ya se sabe que la marca como tal es un símbolo de prestigio. Y los soportes y servicios, como por ejemplo está la atención al cliente, una atención al cliente de calidad y las aplicaciones y contenidos localizados. Por último, tenemos lo que es la pregunta 17 que dice, Apple es percibida como una marca estadounidense. ¿Cómo influye el país de origen en la aceptación de productos como el iPhone y la Mac en países con tensiones políticas o económicas con Estados Unidos? La influencia del país de origen pueden haber varios puntos, como por ejemplo lo que son los boicots. En países con tensión, en países que tengan tensiones con Estados Unidos, pueden haber boicots, percepciones negativas o preferencias por marcas nacionales. Tenemos lo que es la percepción de la intromisión, que en algunos se podría ver como el uso de productos estadounidenses como una forma de apoyar a la nación que perciben como un adversario. Tenemos lo que es la vigilancia gubernamental, que en entornos de tensión política puede haber preocupaciones de que los productos estadounidenses, incluidos también los softwares de estos productos, pueden ser vulnerables a la vigilancia por parte del gobierno estadounidense, lo que disuadiría a usuarios individuales, empresas o gobiernos a adoptar el iPhone o la Mac. Tenemos lo que es la guerra comercial o tecnológica, que actualmente se está hablando mucho de ello, que es la reciente guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y eso nos dice que si hay una guerra tecnológica o disputas comerciales, los productos de los países pueden ser vistos con sospecha en términos de seguridad, fiabilidad o incluso durabilidad, ya que podrían ser blanco de restricciones o ataques de esos mismos países.
Las restricciones gubernamentales. Aquí se puede ver que los gobiernos en países con tensiones pueden imponer restricciones a la importación, la venta o uso de los productos de ciertas compañías extranjeras, afectando directamente a la disponibilidad y el acceso del consumidor. Y por último tenemos la asociación negativa. La marca Apple, al ser estrechamente ligada a Estados Unidos, podría adquirir connotaciones negativas que van más allá de la calidad del producto, asociándose con políticas o acciones impopulares. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.